Hola, muy buenos días. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, les da la más cordial bienvenida a este octavo encuentro académico virtual de 2023. Los encuentros académicos virtuales de SINAES, como ustedes lo saben, se realizan en el marco de la Cátedra Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad, y son coordinados por la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, conocidas por sus siglas como INDEIN. Agradecemos, como siempre, su participación. Nuestro deseo es aportar a la mejora continua de la calidad de la educación superior por medio de la difusión de resultados de investigaciones y ponencias de expertos nacionales e internacionales sobre temas de relevancia para la calidad de la educación superior. En esta oportunidad se presentarán parte de los resultados de una investigación realizada en la Universidad Estatal a Distancia, UNED, sobre el tema El metaverso en procesos de práctica profesional docente, que se llevó a cabo en el marco del programa para el cofinanciamiento de proyectos colaborativos de investigación educativa 2022-2023 desarrollados por el SINAES. Los conferencistas en esta ocasión serán la doctora Rosa María Hidalgo Chinchilla, el máster Jorge Emilio López y la máster Sareli Cibaja Trejos. Les informamos que esta actividad será grabada y el video lo vamos a colocar en nuestro canal de YouTube. Les invitamos además a enviar sus preguntas y comentarios a la expositora, en este caso a los expositores, por medio del chat de preguntas y respuestas. Las respuestas a las preguntas que los conferencistas no puedan atender durante esta actividad las vamos a publicar en nuestro sitio web. También les queremos pedir el favor que completen la encuesta de valoración de la actividad que colocamos siempre en el chat antes de que finalice esta conferencia. Por favor, tomar en cuenta que el SINAES extiende el certificado a las personas que permanezcan durante toda la actividad y este se envía por medio del correo electrónico. A continuación, el doctor Ronald Álvarez, presidente del Consejo Nacional de Acreditación, brindará el mensaje de inauguración de este octavo encuentro académico virtual. Adelante, don Ronald. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país en el que se encuentren nuestras queridas y queridos participantes que nos acuden cada mes a estos encuentros virtuales de nuestra querida organización SINAES, que está conformada no solo por los y las funcionarias de planta, sino también por las organizaciones que conforman el sistema, el gran sistema SINAES de evaluación de la calidad en forma constante. Este octavo encuentro académico virtual es muy significativo porque es relevante el tema de una tecnología emergente, sino también porque es llevado a cabo en forma colaborativa entre el programa de INDEIN, de nuestra División de Investigación e Innovación, y una de las universidades afiliadas a nuestro sistema. La aplicación de una tecnología como la que es objeto este proyecto de investigación es fundamental porque le va a dar a la UNED un recurso fundamental para poder extender sus servicios a su enorme sistema de cobertura. Es una universidad que lleva la universidad a los territorios, así ellos lo plantean, y el metaverso, el uso del metaverso, es una enorme fortaleza para sus esquemas de educación. Esto para nosotros es un orgullo y nos satisface enormemente que hoy se presenten los resultados. La verdad es que nosotros estamos dispuestos a darle seguimiento a través de nuestros procesos de evaluación de la calidad y estamos seguros de que las carreras van a tener como un valor agregado de esta investigación, pues recursos que le van a agregar calidad a los procesos de mejora continua
de las carreras de la UNED en todas las áreas del saber. Nos sentimos de veras que muy emocionados, satisfechos por estos resultados, para conocer los resultados y para que podamos continuar con este tipo de proyectos colaborativos. Bienvenidas y bienvenido a los expositores del día de hoy. Les damos nuestro agradecimiento por todo el trabajo que han realizado a lo largo de este proyecto y estoy seguro de que compartirán con esta enorme audiencia de este programa resultados que realmente nos van a interesar muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ronald, por su mensaje. Antes de que pasemos a la conferencia, queremos presentar a todos los miembros del equipo de investigación de la UNED que tuvieran a cargo esta elaboración del estudio. El coordinador de este equipo fue el Mati Jorge Emilio López Gamboa, del diplomado bachillerato, encargado de la Cátedra de Tecnología Aplicada a la Educación de la licenciatura de las carreras en Educación Preescolar e Informática. La doctora Viviana Berrocal Carvajal, que es directora de la carrera de bachillerato y licenciatura en informática educativa. La máster Virginia Navarro Solano, profesora de la carrera de bachillerato en educación especial. La magíster Sareli Cibaja Trejos, directora de la carrera del bachillerato en educación especial. Y la doctora Rosa María Hidalgo Chinchilla, directora de la carrera de diplomado, bachillerato y licenciatura en educación preescolar. Y finalmente, la magíster Laura Torres Sirias, profesora de la carrera de bachillerato y licenciatura en educación preescolar. Agradecemos a los conferencistas esta exposición que nos van a realizar. Iniciamos con doña Rosa, así que adelante doña Rosa, y muchas gracias a todos por estar presentes en esta exposición. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. En nombre del equipo investigador de la Universidad Estatal a Distancia, conformado por la doctora Viviana Berrocal, doctora Rosa María Hidalgo, la máster Sareli Cibaja, Mati Jorge Emilio López, máster Laura Torres, máster Virginia Navarro y la doctora Ana Iglesias, le damos la más cordial bienvenida. Y procederemos a presentar el proyecto denominado El Metaverso en Procesos de Práctica Profesional Docente, el cual constituye una práctica atractiva e innovadora para que las universidades y el profesorado se dirijan hacia nuevos escenarios tecnopedagógicos y utilicen metodologías más activas, proactivas, colaborativas con los educandos, de tal forma que el educador del siglo XXI pueda ofrecer comunidades de inteligencia colectivas compartiendo experiencias y recursos con el estudiantado gracias al uso de tecnologías y su vinculación en los diferentes escenarios educativos virtuales que sean dinámicos y de interacción práctica. Siguiente. Ok. En cuanto a lo que es el estado del arte, sí podemos iniciar con que el concepto del metaverso no es un constructo nuevo. Este fue utilizado hace muchos años atrás, alrededor del año 1992, en la novela de ciencia ficción No Crash, por el autor Neil Stephenson. No obstante, sí es innovador en el campo educativo. Este concepto constituye la fusión de dos términos, que es meta, verso, que refiere a un mundo virtual, a un universo virtual que brinda la posibilidad al ser humano, mediante un avatar, interactuar con todos sus integrantes, con los diferentes elementos que gracias a la realidad virtual, a la realidad aumentada, se ofrecen en ese entorno virtual. Ahora bien, desde la revisión bibliográfica, desde esa conversación que se tuvieron con los diferentes autores a nivel del mundo que han ido desarrollando procesos e investigaciones relacionadas con el metaverso, tenemos aquí dos aspectos importantes. Los autores coinciden tanto en que el metaverso y su relación con el aprendizaje activo y también lo que es la realidad virtual. En cuanto a lo que es el metaverso y metodología activa, este mundo virtual permite mejorar el resultado del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.
y favorece la profesionalización. Y hablamos de profesionalización porque estamos hablando en un contexto de educación superior donde estamos brindando formación inicial docente. Además, el metaverso facilita experiencias y favorece el aprendizaje activo, favorece el desarrollo de habilidades de orden superior como es el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la comunicación, esa expresión de ideas, el trabajo colaborativo y cooperativo entre las personas que están participando. En cuanto a lo que es la realidad virtual, los autores coinciden que la realidad virtual toma cada vez mayor relevancia como una manera, como una forma de socializar entre las personas que están participando y además que el mundo virtual propicia la creación de objetos tridimensionales interactivos usando nodos, eventos y campos, lo cual es ideal para desarrollar ambientes virtuales reales. También podemos destacar dos aspectos más, ¿verdad? Que el primero es que a partir del mundo virtual se desarrolló hace años atrás la plataforma que conocemos como Second Life. Esta plataforma es una plataforma de apoyo académico online y se considera como un tipo de metaverso. Y el segundo aspecto es que los investigadores también coinciden que cada vez nuestros jóvenes son usuarios de Internet y que cada vez se van apropiando más de las tecnologías porque les permite establecer relaciones con otros, intercambiar bienes digitales, interactuar entre los usuarios como personas iguales. Adelante. En cambio, en cuanto a lo que son los objetivos, el objetivo general de este proyecto es diseñar una propuesta pedagógica para el desarrollo del metaverso inclusivo, en donde el estudiantado tenga la oportunidad de percibir y de actuar aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su proceso de formación inicial en la educación superior a distancia. Y el objetivo específico va en función de identificar los elementos metodológicos del modelo de educación a distancia, el rol del estudiante, mediador y recursos para orientar el diseño a un sistema de simulación virtual en las asignaturas de práctica de las carreras anteriormente mencionadas. Siguiente. Ahora bien, las razones que justifican este proyecto se fundamentan en 4. Una de ellas es lo que menciona el 8º estado de la educación del año 21, donde menciona un aspecto positivo en función, ¿verdad?, de que las universidades o el sistema universitario cuenta con plataformas virtuales, ¿verdad? Es una fortaleza, pero también durante la disrupción pandémica, se logra ver que hay un problema, ¿verdad? Hay un rezago de más de 10 años en la promoción a generaciones jóvenes graduados y esto ha provocado una brecha, ¿verdad? Con respecto al promedio en países de la OCDE. No solo persistiendo, sino más bien aumentando esa brecha. Hemos pasado de un 5.4 a un 13,6 puntos porcentuales entre los años 2010 y 2019. Otro aspecto que justifica este proyecto es que la UNED, desde su creación en el año 1977 como una institución de educación superior especializada en enseñanzas a través de los medios de comunicación social. Otro aspecto que fundamenta esta propuesta es los aspectos considerados en cuanto a lo que es la educación a distancia con componentes virtuales, porque se considera como una de las mejores prácticas para ampliar la cobertura de educación superior a nivel nacional. Es una modalidad que permite atender a una mayor cantidad de personas con menores recursos, debido a que se pueden obtener ahorros en cuanto a lo que se refiere en gastos de infraestructura, operación, mantenimiento, entre otros. Otro de los aspectos es que este presente proyecto está orientado a trabajar con 2 poblaciones de la Escuela Ciencias de la Educación.
Una de ellas es la población de estudiantes de las 3 carreras mencionadas y la otra el equipo docente de las carreras relacionados con las asignaturas que emplean el componente de campo profesional, la práctica asistida, que como parte del modelo de evaluación de los aprendizajes de carácter sumativo, tiene el objeto de evaluar esa capacidad que tiene el estudiante de hacer uso del conocimiento y de las habilidades que ha ido adquiriendo durante todo su proceso de formación, ¿verdad? Para actuar en su ejercicio profesional y en un contexto social. Siguiente. En cuanto a lo que es el concepto de metaverso, ¿verdad? Cuando tuvimos ese diálogo con los diferentes autores, podemos distinguir que no hay una sola definición de lo que es el metaverso. Va de acuerdo a la posición que cada autor tenga al respecto. No obstante, sí pudimos ver algunas palabras de mayor convergencia respecto a este concepto. En esta figura podemos notar muchísimas palabras, pero aquí para efectos de esta presentación queremos rescatar 3 palabras importantes. La primera es metaverso. ¿Qué es metaverso? Los autores mencionan que la unión de meta, que significa más allá, y verso, que es universo, que juntas representan ese mundo virtual en 3D, el cual es inmersivo, interactivo y colaborativo, que funciona similar al mundo real, utilizando mediante el reconocimiento de comportamientos e imágenes. Un aspecto fundamental es el de las personas, por eso lo traemos a colación aquí. ¿Por qué? Porque en este mundo del metaverso, las personas son vistas como avatares en un mundo social que tienen esa posibilidad de participar como iguales en actividades diversas en un espacio virtual. Y no menos importante, tenemos lo que es el aprendizaje. A pesar de que Metaverso no se dispuso para el campo educativo, pues ha tomado relevancia en este campo y cada vez se ha ido posicionando como un sistema que hace del aprendizaje una vivencia más experiencial, más significativa. ¿Por qué? Porque están involucradas diferentes sensaciones, multisentidos, que a su vez potencian experiencias inclusivas interconectadas temáticamente. Adelante. En cuanto a las propiedades del metaverso, ¿verdad? Que tiene un mundo virtual y de acuerdo con los autores hay 5 propiedades. Ya hemos hablado del mundo virtual y de la realidad virtual, pero también podemos decir que es persistente. ¿Y por qué es persistente? Porque el metaverso siempre va a estar ahí, para que quien quiera interactuar pueda ingresar a ese mundo virtual y visitarlo y trabajar en él con otros. También es social, ¿por qué? Porque participan personas. Gracias a que el usuario, por medio de un avatar, ¿verdad? Va a interactuar con otras personas, va a trabajar, va a comunicarse de manera colaborativa, haciendo intercambios de ideas, de bienes, etc. Y también la conexión mundo real, porque el metaverso utiliza cosas reales, pero representadas por cosas virtuales. Adelante. Hemos hablado de que el metaverso es un mundo social, donde hay personas mediante avatares. Por tanto, necesitamos reglas, ¿verdad? En cuanto a estas reglas, se basan en que el metaverso es un mundo creado, es un ecosistema en el que las personas pueden vivir, pueden convivir y bajo las reglas definidas, ¿verdad? Se media bajo las reglas definidas por quien lo crea, ¿verdad? Por tanto, entonces podemos hablar de que el metaverso solamente hay uno, es abierto, nadie lo controla, utiliza el internet, es independiente al hardware, utiliza la red y está abierto para todos. Y en cuanto a lo que es el metaverso de inversión, adelante. Se puede decir que el metaverso se puede clasificar de acuerdo al grado de inmersión. Cuando nosotros hablamos de inmersión es como ese estar ahí, ¿verdad? Mediante un avatar participando con otros. Por lo que puede hablarse entonces de que hay un 3D de realidad virtual y en términos de interfaz.
Aunque el metaverso es un entorno, aunque el metaverso es un entorno 3D y que utiliza dispositivos de realidad virtual, ofrece a los usuarios mucha inmersión. Este también ofrece algo más y yo lo he venido destacando en el discurso, ¿verdad? Que es esa interacción humana que incluso va mucho más allá de conversar, ¿verdad? Entre los usuarios y personajes. Por eso podemos hablar aquí de la parte del entorno, que es realista y idealista, la parte de la interfaz, ¿verdad? Que utiliza dispositivos de realidad virtual para la inmersión, el valor social que tiene, ¿verdad? Va más allá de la interacción y el juego, hay una interacción entre las personas y también esas conversaciones y esos juegos, esos intercambios que pueden darse. Adelante. Muy buenos días, estimadas personas participantes. El día de hoy para mí es un placer y el equipo compartir con ustedes la metodología de investigación utilizada en este proyecto. Inicialmente vamos a hablar del tipo de investigación. El estudio empleó un enfoque de métodos mixtos con el objetivo primordial de obtener una radiografía más completa y profunda del fenómeno del metaverso en el mundo educativo. Por consiguiente, el equipo de investigación de la UNED, en conjunto con la especialista internacional, la doctora Ana Iglesias Rodríguez de la Universidad de Salamanca, acordó trabajar un diseño exploratorio secuencial en donde lo importante en primera instancia era recopilar y analizar los datos cualitativos. Posteriormente, se siguió con la recopilación y el análisis de los datos cuantitativos. Durante todo el proceso de investigación, se hizo énfasis en dar prioridad de forma constante al aspecto cualitativo y durante la fase de conclusiones se integraron los principales hallazgos del estudio cuantitativo con el fin de obtener una visualización más holística y contextualizada del tema en estudio. Adelante. La población meta del enfoque cuantitativo se enfocó principalmente en un estudio realizado a 41 personas docentes de las carreras de educación especial, informática educativa y educación preescolar, pertenecientes a la oferta académica de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia en el primer semestre del 2023. Para determinar el tamaño de la muestra de población estudiantil, se usó un muestreo aleatorio simple con la aplicación de la fórmula Slobin, la cual nos ayudó como equipo de investigación a calcular cuántos individuos se necesitaban para obtener resultados representativos y confiables de este proceso. Por ende, se obtuvieron 84 respuestas representativas y concernientes a las habilidades digitales necesarias del estudiantado para una posible o futura aplicación del metaverso en la educación superior. No solamente la educación superior, sino contextualizada al modelo pedagógico de la UNED, donde ya nos referimos a los principales componentes, el estudiante, el recurso y el proceso de mediación. Adelante. La metodología. Bueno, vamos a empezar con el procesamiento de la información cualitativa. El método cualitativo del estudio se basó en la ejecución de dos grandes procesos de metaanálisis. El primer proceso fue el protocolo de revisión literaria Prisma 2020 y el segundo fue el mapeo, el cual nos permitió estudiar e identificar los elementos claves de la literatura identificada en la primera revisión sistemática literaria. En primer lugar, ¿qué es Prisma 20 o cuál es la guía o qué es el protocolo Prisma 2020? Bueno, es un enfoque de investigación que permite, primero que todo, reunir, evaluar y analizar exhaustivamente la totalidad de la literatura relevante sobre el tema metaverso. Mediante un proceso riguroso y predefinido, asimismo, se logró identificar y seleccionar, también examinar todos los estudios que encontramos en las bases de datos. Para ello utilizamos
4 tipos de base de datos bibliográficas académicas, todas pertenecientes al sistema informático institucional. Esto con el fin de hallar o tener información sólida y basada en la evidencia. Al seguir las fases específicas del protocolo PRISMA 2020, el equipo se aseguró en tener una información objetiva y además intentó minimizar el sesgo de los datos. Esta metodología permitió obtener una comprensión completa del tema de metaverso en la educación superior a nivel internacional y nacional. Además, ayudó a identificar las tendencias, las contraposiciones que existían en el conocimiento, en la definición, y nos proporcionó una base bastante informada para la toma de decisiones en el campo de la práctica docente, específicamente en el ámbito de poder aplicar el metaverso en la asignatura de práctica profesional docente. Y así, de esta forma, poder seguir esta investigación y generar nuevas investigaciones en el ámbito educativo. Por otra parte, el segundo método, que fue el mapeo, un análisis sistemático de la literatura académica, permitió al equipo de investigación la representación visual de los datos y los conceptos relacionados al metaverso. Como decía doña Rosa, se dio el diálogo, el conocer, el saber, el contraponer, el corroborar cuál era la comprensión relacionada a esto. Se generaron ciertos patrones de conocimiento y estructuras en relación a los requerimientos pedagógicos para una aplicación específicamente en la asignatura de práctica docente. Y finalmente, este diálogo dio una visión general que permitirá ajustar y contextualizar la aplicación del metaverso a un contexto educativo de la Universidad Estatal a Distancia. Adelante. El procesamiento de la información cualitativa. Bueno, se ejecutaron 4 fases. La primera fase fue la búsqueda y elaboración de una ecuación de búsqueda en las bases de datos. Esto para identificar los documentos iniciales y a lo cual llamamos nosotros la gran búsqueda de datos. Para ello utilizaron parámetros de esta ecuación basados en el tiempo, rango de tiempo, palabras claves, la categorización de los documentos, la modalidad de acceso y las áreas temáticas. El resultado inicial de esta búsqueda arrojó 636 documentos. Sin embargo, la mayoría de estos documentos eran pertenecientes a la área de ciencias de la salud. Por eso, se hizo una regeneración del algoritmo o la ecuación, como se dice hoy normalmente en la inteligencia artificial cuando generamos un prompt. Se regenera o se evalúa la instrucción, la ecuación, para mejorarla. En esta segunda intento de regenerar la ecuación, obtuvimos 236 documentos específicos del área de ciencias sociales. En la segunda fase, el equipo se enfocó en eliminar los documentos duplicados, quedando 120 documentos válidos de los 236 iniciales. Eso significa una eliminación de 116. En la tercera fase, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, arrojando o excluyendo 100 registros. Uno de los principales criterios de inclusión que se utilizan en esta fase, por ejemplo, es si todos los documentos de carácter empírico y teórico seguían la metodología propia de la naturaleza de investigación. Esto para efectos de tener información basada en aspectos científicos. La cuarta fase es la evaluación de calidad. La evaluación de calidad es la aplicación de los listados de criterios. Estos criterios de calidad fueron planteados en forma de preguntas. Cada pregunta tenía una posible respuesta y un valor puntual. Si el estudiante o el profesorado contestaba sí, tenía un valor de 1 punto. Si contestaba no,
tenía 0 puntos. Si la respuesta o el documento era parcialmente positivo, tenía 0,5. Aquellos trabajos que no alcanzaron el valor umbral de 2.5 a 3 fueron también excluidos. En esta cuarta fase se obtuvieron solamente 11 artículos apropiados que habían superado en primera instancia la aplicación de los criterios de inclusión, de exclusión y el listado de calidad. Finalmente, de los documentos obtenidos en la quinta fase, se generó el proceso de extracción de datos con la ayuda de la herramienta EndNote, la cual es un generador bibliográfico que nos permitió como equipo manejar numerosos listados bibliográficos para facilitar la escritura de las principales ideas, de las citas, de la información más relevante para escribirla como parte de los hallazgos en esta investigación. Adelante. Por otra parte, tenemos el procesamiento de la información cuantitativa. Bueno, el análisis cuantitativo implicó examinar y cuantificar los patrones y tendencias en datos de los docentes pertenecientes a la asignatura de práctica profesional docente y el estudiantado activo en el primer semestre del 2023. Como técnica de investigación se utilizó la encuesta. Para este proceso se ejecutó 3 fases. La primera fase fue la validación y la aplicación de los cuestionarios mediante la ayuda de un experto internacional. La segunda fase fue la aplicación y la recopilación de los resultados mediante la herramienta de Excel, herramienta la cual permitió identificar los cambios y las regularidades en las características de los docentes y personas estudiantes en la relación del uso de los recursos tecnológicos que cuentan nuestro estudiantado y las posibles experiencias que han tenido de aprendizaje con la realidad virtual, específicamente el metaverso. Finalmente, el trabajo se enfocó en un análisis de comprensión, de diálogo sobre el comportamiento de la población meta, que era de nuestro estudio, para predecir tendencias y tomar decisiones informadas con hallazgos reales en el diseño de un futuro desarrollo de software educativo inclusivo que incorporara la realidad virtual, ajustado al modelo pedagógico de la UNED. Adelante. ¿Ok? Para comprender las condiciones escenográficas, específicamente de acceso a las disposiciones y las conductas de los estudiantes, por supuesto que utilizamos la técnica encuesta. Como les dije, se realizó en 3 etapas: validación y aplicación de los cuestionarios, resultados de las características de los estudiantes y docentes, recursos informáticos y las experiencias que ellos han tenido durante su práctica profesional docente y como estudiantado en la universidad. Finalmente, se hizo un análisis y sistematización de los objetivos obtenidos. Adelante. El alcance y profundidad de este estudio. Bueno, este estudio era de carácter exploratorio secuencial que buscó, en primera instancia, obtener información sobre el uso del metaverso en procesos de la práctica profesional docente. Un tema poco explorado a nivel internacional, sin embargo, con un propósito inicial de introducir metodologías activas como el juego y la simulación en una educación a distancia y que potencialmente nos va o nos ha ayudado a identificar las variables didácticas para su incorporación en la virtualidad. La propuesta actualmente incluye el diseño de un desarrollo de software educativo inclusivo, utilizando tecnología de realidad virtual que beneficie la formación inicial del estudiantado en tiempos de pospandemia para la práctica profesional docente. De esta forma, la aplicación de estos conocimientos permitirá al estudiante utilizar su conocimiento y aplicar las habilidades a través de ejercicios de simulación en un contexto de educación a distancia. Muchas gracias.
Buenos días. Es para mí un gusto estar aquí también compartiendo con ustedes este espacio en nombre del equipo de investigación. Denme un segundito porque el sistema me sacó y tuve que entrar del celular. No entiendo. Y ahora no veo la presentación. Denme un momentito. Disculpen el inconveniente. Bueno, disculpen, ya aquí estamos. Dentro de todo este proceso que mis compañeros Jorge y Rosa les comentaron en nombre del equipo, pudimos obtener diferentes resultados triangulando la información obtenida tanto de esta revisión sistemática que les mencionó el compañero Jorge, como de una serie de entrevistas que también mencionó Jorge a estudiantes, bueno, cuestionarios a estudiantes de la carrera de Informática Educativa, Educación Especial y Preescolar de la práctica docente y al personal docente que media estas prácticas. Dentro de toda esta investigación, entonces encontramos que el metaverso para ser utilizado en la educación secundaria, en la educación superior, es fundamental para ayudar a los procesos de motivación. ¿Por qué motivación? Porque permite a través de imágenes, a través de sonidos, a través de colores, que las personas puedan visualizarse dentro de ese entorno educativo, poder sentir una vivencia más real, más fuerte, donde hay un compartir con otros compañeros, con otros docentes, y eso va a permitir un proceso de mayor motivación, porque no son actividades planas, no son actividades tradicionales, sino que permite a la persona una interacción real en momento simultáneo junto con otros compañeros o incluso puede ser offline, él solito o ella solita, pero que puede ir avanzando a su ritmo y puede ir experimentando todas esas actividades que se le plantean. Como lo estaba mencionando, otra de las fortalezas que encontramos en estos hallazgos es que permiten la socialización. Es un espacio donde indistintamente donde yo me encuentre, si es en otro país, si es en el mismo país, tengo la oportunidad de compartir tanto con compañeros como con profesores de forma paralela y poder enriquecernos unos de otros, y no es lo mismo a tener una práctica individual en un espacio cerrado, sino que ahí voy a tener esa oportunidad de compartir, que ya lo mencionaba la compañera Rosa cuando hizo en la parte teórica. Es flexible porque las personas podrán entrar a este metaverso en cualquier momento del día, ajustándose a sus horarios laborales, ajustándose a sus horarios familiares, que tiene mucha concordancia con el modelo pedagógico de la UNED, que algunas de las personas pues son madres de familia o son personas trabajadoras, y esto les va a permitir poderse ajustar a esos tiempos. Es flexible también porque no necesita que la persona pueda desplazarse específicamente a un lugar en particular, sino que ahí va a tener la oportunidad de compartir, de aprender, de interactuar en un entorno que es inclusivo. ¿Por qué? Porque permite ajustar a las habilidades sensoriales de la persona, si la persona tiene restricciones o no de movilidad. Es también ecológico porque al no tener que desplazarse, la persona pues hay un ahorro de montones de recursos, hasta incluso de combustible, ya sea que la persona se desplace en bus o en su vehículo. También no es lo mismo tener un espacio donde van a estar una serie de materiales virtuales a tener que desarrollar espacios de práctica en diferentes lugares del país, y eso implicaría muchísimo más materiales, muchísimo más recursos. Esta técnica o esta estrategia, herramienta de utilizar el metaverso como una forma de aprendizaje favorece la adaptación de los aprendizajes dentro de los principios del diseño universal para el aprendizaje, de manera que la persona puede tener muchas formas de ver representada la realidad, tiene muchas formas también para motivarse y poder entonces representar o dar respuesta a las diferentes actividades que se le planteen por resolver. Siguiente, por favor.
Bueno, pero ¿qué necesitamos para esto? Hay una serie de requisitos para poder crear este metaverso. Una vez que hacemos toda esta investigación, encontramos que uno de los primeros aspectos o el fundamental es que tenemos que hacer una modificación o un ajuste en todo lo que son los diseños de los cursos para poder incorporar este componente dentro de ese diseño. Entonces, hay que trabajar con lo que son los planes de estudio y con los cursos o asignaturas en particular. ¿Esto qué implica? Pues implica también la adaptación de todas las estrategias de aprendizaje y, por supuesto, de evaluación que se ajusten a esta nueva perspectiva. También se requiere capacitación para el personal docente, para los estudiantes, de manera que puedan hacer un uso responsable y efectivo de las tecnologías que se están proponiendo. Y por supuesto, fundamental es que las personas tengan un acceso a equipos tecnológicos adecuados que les permita, pues ojalá de preferencia, poder contar con un visor, poder contar con una dispositivo, ya sea una tableta, un teléfono celular o una PC, que tenga la capacidad de memoria y de velocidad para poder producir todos los estímulos auditivos y visuales que se requiere, lo que tiene que ver con video, manejo de colores, e incluso también se puede trabajar a nivel kinestésico. Entonces, que ojalá puedan estos equipos tener todas esas posibilidades. Siguiente, por favor. Bueno, acá es fundamental lo que el profesorado pueda hacer, porque es el profesorado el que va a plantear estrategias de aprendizaje o estrategias de mediación para que los estudiantes puedan construir su propio aprendizaje, puedan enriquecerse de este proceso. Aunque los docentes y las docentes manifiestan que tienen manejos básicos de informática, de recursos, han utilizado el PowerPoint, han utilizado juegos como Kahoot y otros más, siempre se va a requerir un proceso de alfabetización digital para poder homologar, porque no todos tienen el mismo nivel. Entonces sí se necesita poder trabajar nosotros sobre este proceso, y también la fluidez digital, que va muy asociada con la alfabetización, porque implica que esa persona se sienta tal vez algunos de los docentes ya tienen sus varios años de estar laborando, no son nativos digitales, pero sí necesitamos que para este proceso puedan quitarse el miedo a la tecnología y puedan sentirse con esa fluidez y esa facilidad de poder crear, de poder innovar a través de todo este tipo de recursos. Lo que nos lleva a que la persona tiene que estar motivada y creer que tiene la posibilidad de innovar y de producir cosas nuevas, creativas, para que el estudiantado pueda disfrutar de todo este proceso de experiencia de aprendizaje. Dentro de las diferentes pesquisas que se hicieron y lo que nos refieren también los docentes y los estudiantes, la parte de trabajar en red, de trabajo cooperativo, va a dar un aporte interesante a todo el proceso, porque no se puede trabajar de forma aislada, de forma independiente, sino que se necesita que ojalá los profesores entiendan que pueden trabajar en redes virtuales o incluso presenciales, no solo con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? O sus profesores, compañeros profesores de práctica, sino con docentes incluso de otras latitudes, de otras especialidades, de otras carreras, como lo hicimos en este proceso de investigación que fue interdisciplinario. Tuvimos de informática educativa, de educación preescolar y de educación especial, tratando de vincular cuáles son las necesidades de todos en un entorno que deseamos, ¿verdad? Esa aula de metaverso que sea inclusiva, de manera que ahí todos los docentes, indistintamente de la práctica que estén haciendo en preescolar o especial o informática educativa, puedan dar sus aportes desde su especialidad. La parte, por supuesto, de comunicación es fundamental. Los docentes y las docentes tienen que aprender a redactar las consignas, los diferentes trabajos, las experiencias para toda la creación del metaverso. Hay que hacer guiones de manera que quede muy claro qué es lo que se espera que el estudiantado pueda ejecutar, qué es lo que se espera que la persona pueda experimentar, para que también pueda resolver. Se complementa muy bien con todo lo que tiene que ver
con el juego, con la parte lúdica, con la parte de disfrutar y de compartir. Entonces los docentes también tienen que entrar a capacitarse sobre lo que es gamificación y cómo a través del juego podemos lograr mantener esa motivación y el desarrollo del aprendizaje. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de estos hallazgos, tanto el personal docente y los estudiantes mencionan que tienen muy poco conocimiento del metaverso, que no han tenido experiencias en desarrollar avatars o utilizarlos con frecuencia. Sí, aunque conocen a nivel, digamos, de información básica, pero necesitamos también trabajar con ellos dentro de lo que encontramos, normas de comportamiento y seguridad en los entornos virtuales. Entonces es parte de lo que se va a incorporar en la capacitación. Todos ellos, aunque lo mencioné, no tienen mucha experiencia de haber trabajado en este proceso, mencionan que es útil, que es beneficioso, que les parece muy creativo, innovador y que estarían en disponibilidad de poder participar en estrategias de formación profesional para luego su incorporación laboral a través de metaverso. Sí es importante, como lo dijo también mi compañero Jorge, poder seguir investigando sobre esta temática. Siguiente. Bueno, ya lo mencioné un poquito, el estudiantado también tiene que dársele formación, dársele capacitación, porque para poder trabajar en este metaverso tiene que desarrollar ciertas habilidades y competencias que le permitan poder interactuar en esos entornos virtuales con otros usuarios, poder disfrutar del juego, verlo como una experiencia de aprendizaje, llegar a trabajar de forma cooperativa y colaborativa, de manera activa dentro de su propio aprendizaje. Ellos, como lo dije, mencionan que no han hecho uso de la realidad virtual, realmente en su mayoría tienen muy poco conocimiento, aunque el rango de edad de ellos es joven, la mayoría estaba entre 20 y 30 años, que pensaríamos que sí han ido creciendo con la tecnología, pero no es así, por lo menos a nivel de realidades virtuales, de simulaciones o de metaverso. Y además, la mayoría del estudiante que consultamos está estudiando única y específicamente. Siguiente. Bueno, dentro de lo que son las conclusiones, principalmente podemos decir que fue esto una experiencia de mucho crecimiento profesional y académico para los que participamos en la investigación. Tuvimos la oportunidad de tener el asesoramiento de doña Ana Iglesias, que como experta internacional, quien nos realimentó mucho, nos orientó mucho, y eso fue también fundamental dentro de este proceso. Lo mencioné también, la formación del equipo de manera interdisciplinaria permitió el intercambio y creación de conocimientos, de manera que fuimos fluyendo unos a otros, diciendo qué era lo que considerábamos y cambiando o regenerando un poco todas nuestras percepciones, y eso fue una de las enriquecimientos que tuvimos a través de este proceso de investigación. También las diferentes actividades, no fue una investigación con una sola metodología, sino que utilizamos varios recursos para poder tener información desde diferentes fuentes y desde diferentes perspectivas, lo que nos permitió crear una visión más global y dar sustento teórico a la investigación, poder desarrollar o tomar en cuenta algunas consideraciones pedagógicas que nos permitieron entonces hacer el diseño de este metaverso y la propuesta, ¿verdad?, para poder nosotros llevarla a ejecución en un mediano plazo. Adelante. Bueno, dentro de las recomendaciones que nosotros podemos decir, una de las primeras es que podamos continuar con este tipo de trabajos, que desde SINAE se hizo toda la motivación, y que se siga invitando a otras carreras acreditadas para que puedan participar en este tipo de iniciativas que enriquecen no solo a los participantes, sino que por supuesto generan nuevos conocimientos o nuevas informaciones que nos pueden ser de utilidad. Consideramos también que podemos ampliar o que se podría ampliar el plazo de ejecución del proyecto,
porque en algunos casos puede resultar el corto el tiempo real para el desarrollo de la investigación. Ahí corrimos un poquito, nos hubiera encantado contar con un poquito más de tiempo, pero realmente se logró gracias a todo el apoyo del equipo de trabajo y de las compañeras también de SINAES. Es importante también valorar la oportunidad de ofrecer financiamiento a los investigadores e investigadoras para que puedan continuar una vez que se hace esta primera etapa y que podamos continuar para implementar el proyecto. Otra de las recomendaciones sería ofrecer diversos medios para que los investigadores puedan divulgar los resultados de la investigación, uno como este que están haciendo los compañeros, que nos permite pues contarles a ustedes hoy qué es lo que nosotros logramos indagar y que también pues los están compartiendo, como lo han estado mencionando, a través del correo y del chat. La siguiente, por favor. Para las universidades, bueno, promover el trabajo cooperativo, interdisciplinario y transdisciplinario, como ya lo he mencionado, fue una de las fortalezas más grandes de este trabajo. Continuar motivando al personal que forma las carreras para que participen de diferentes iniciativas de investigación y de vinculación, porque esto hace que el conocimiento sea compartido. Asignar tiempos también dentro de las funciones para que el personal pueda dedicarse a investigación y también a difundir los resultados. Siguiente. Y finalmente, pues quisiéramos de verdad agradecer, bueno, la atención que nos han dado y a doña Sujei Montoya Sandí, a Shirley Sánchez Cervantes del SINAES por toda la motivación, el seguimiento y acompañamiento en este proceso, a la doctora Linda Madrid Bermúdez, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, nuestra directora, quien desde el primer momento nos apoyó y nos ha dado toda la posibilidad de estar para hoy aquí contándoles a ustedes lo que logramos indagar. Y principalmente también a la doctora Ana Iglesias Rodríguez, fue investigadora de la Universidad de Salamanca, quien fue un pilar fundamental dentro de este proceso. Siguiente, muchísimas gracias y con mucho gusto estamos para atender sus consultas. Bueno, muchísimas gracias por esa interesante exposición que nos pone de frente a muchos desafíos, pero también de oportunidades. Vamos a pasar a hacerles algunas preguntas hasta donde ustedes nos puedan responder, de manera que para el equipo de UNED hago la pregunta y ustedes pueden distribuirse o abrir la cámara en el momento en que lo estimen conveniente. Pueden mantener los tres abiertos. Bueno, tenemos muchísimos comentarios positivos de diversas partes del mundo. Nos solicitan que por favor nos comenten qué aprendizajes medulares pueden recuperar para futuras investigaciones en este tema. Doctora, está con el micrófono apagado por cualquier cosita. Gracias. No, respecto a la pregunta que nos hacen, bueno, uno de los grandes aprendizajes que se obtiene, ¿verdad?, de todo este trabajo colaborativo, porque son tres carreras articuladas con un objeto de estudio diferente, pero viéndolo desde la posibilidad de un metaverso, ¿verdad?, conciliamos en que a partir de ahí podríamos trabajar lo que son a futuro las prácticas profesionales con los estudiantes, ¿verdad?, para que ellos tengan esa oportunidad de interactuar con las diferentes tecnologías involucradas para vivir y convivir en el mundo virtual, interactuando, vivenciando experiencias, resolviendo problemas, porque pretendemos que a futuro el estudiante de práctica profesional ingrese a un entorno virtual y de acuerdo a la situación que se está viviendo, que se está mediando en ese momento, él tenga esa oportunidad de aplicar, ¿verdad?, su conocimiento de acuerdo a la situación, viéndolo desde ahí la parte de las habilidades de orden superior, ¿verdad?, tomando decisiones en función de solventar la situación que se está viviendo supuestamente en el entorno de aula en ese momento. Y otro aspecto también importante es el trabajo colaborativo, que es ideal para que este tipo de proyectos salgan avante. Eran tres carreras diferentes, articulando con una universidad del exterior, que era la Universidad de Salamanca, con Ana Iglesias,
que fue, como lo mencionó Sareli, un pilar fundamental en este proceso. Pero viendo el trabajo colaborativo de las personas involucradas en esta investigación, mucha disciplina, ¿verdad? Tratando de cumplir con cada una de las tareas que requieren. En los momentos parecíamos viviendo un metaverso real, porque era en el momento que podíamos, ¿verdad? Realizar las funciones no solamente laborales, sino también de investigación. Entonces sí queda evidente muchos aprendizajes, la parte de la colaboración, la cooperación, la articulación, que es fundamental, no solamente para tener un proyecto, ¿verdad? Un proceso concluido, digámoslo así, concluido, pero también evidenciar que en un trabajo, en la vivencia diaria, requerimos de esas habilidades para poder salir adelante con nuestras carreras y nuestros trabajos también. Entonces, esos son aprendizajes fundamentales que no siempre se logran vivenciar en un trabajo de investigación. Está uno como muy enfocado, ¿verdad?, en la parte teórica, en la parte metodológica, pero en las vivencias también que cada uno de los investigadores pudimos obtener, esa vivencia experiencial que también lo va a aportar en futuro un metaverso, lo logramos obtener en el transcurso del proceso. Y otro aspecto, humildemente, es los aprendizajes que cada una de las personas que no somos del área de la tecnología, mi caso es ese, obtuvimos a lo largo de este proceso, conocer lo que es un metaverso, ver cómo funciona, que la realidad virtual, que el mundo, que el universo, que la meta. Bueno, es de verdad que un proceso muy vivencial, de muchísimos aprendizajes. Bueno, y sin lugar a dudas de una gran posibilidad de replicar, ¿verdad? Esta metodología, ya han ustedes señalado dos. Voy a hacer otra preguntita para que tal vez ustedes, si podamos aprovechar estos minutitos que nos quedan, y como lo dijimos, las que no puedan responderse en este momento van a quedar en el sitio web. Dice esta otra pregunta, ¿cuáles son los desafíos potenciales de utilizar entornos de metaverso para simular situaciones educativas complejas antes de enfrentarse a ellas en la vida real? Qué interesante pregunta, porque es parte de lo que a nosotros nos movió al tema. Porque nosotros tenemos, bueno, la universidad tiene sedes en todo lugar y nuestros estudiantes pueden ir a hacer observaciones, pueden ir a hacer prácticas, pero no necesariamente en las regiones donde los estudiantes y las estudiantes viven van a encontrar todas las oportunidades de entender la diversidad de experiencias o la diversidad de retos que va a tener en su vida profesional. Entonces, este metaverso nos permitiría homologar de alguna manera esas experiencias y tener la posibilidad de que ellos y ellas tengan una misma vivencia. Porque nosotros decíamos, desde el área, digamos, de educación especial, puede ser que lleguen y tengan la oportunidad de que en un centro educativo así haya una persona en situación de discapacidad y la puedan observar y puedan trabajar, pero puede ser que otro estudiante no tenga esa oportunidad. Entonces no estamos generando realmente equidad porque no están teniendo las mismas oportunidades. Y dentro de este proceso para nosotros fue importante no solo el equipo, al final tuvimos que ir a buscar personas de todo lado, ¿verdad? Porque la idea no es solo crear la propuesta, sino poderla llegar a ejecutar. Entonces tuvimos que ir a buscar gente de audiovisuales, de informática, para que nos dijeran, bueno, sí se puede, no se puede, encontramos de todo, ¿verdad? Pero nos dimos a la tarea de empezar a diseñar cuáles eran esas estrategias o esas condiciones de aula complejas, ¿verdad? Como nos lo estaban diciendo. Y ahí tuvimos un montón de discusiones entre todos, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es que sea algo integrado, de manera de que uno de los primeros escenarios que pensamos era en un aula en preescolar, donde hay niños con y sin discapacidad y donde hay profesores que les van a dar también informática educativa. Entonces, teníamos que juntar todo eso dentro de esa dinámica. Y lo primero que dijimos es, bueno, el momento en que los niños y las niñas entran al aula,
eso nos generó como 3 o 4 escenas, como un montón de espacios, algo tan sencillo. Todavía no habíamos entrado al aula y ya ahí habían un montón de experiencias de aprendizaje, un montón de retos que resolver desde el aporte de cada una de las diferentes profesiones que estamos formando, ¿verdad? Entonces ahí nosotros decíamos, bueno, el de preescolar puede hacer esto, el de educación especial entonces va a ver cómo está el asunto de la accesibilidad, el de informática entonces va a tratar de trabajar que los chicos pues tengan una comunicación fluida a nivel de recursos tecnológicos. Entonces, sí tiene mucho potencial, pero sí requiere mucha planificación, mucha organización y, como lo dijo Rosita, un trabajo muy colegiado, donde todos aprendemos de todos y no es un trabajo de aquí que pega un pedacito y otro compañero pega otro pedacito. No es realmente un trabajo de reconstrucción, de vivencias, de creencias, donde realmente estemos pensando en que sea un proceso inclusivo para todos. Gracias. Adicionalmente, me gustaría aportar una perspectiva tecnológica, que es el área donde yo trabajo. Entonces, este diálogo que nos comenta doña Rosita y las características de un desarrollo de software educativo inclusivo, había una contraposición con las mismas características del metaverso, donde era social, descentralizado y sin límites. Entonces, desde esta perspectiva tecnológica, cuando usted plantea el diseño de un desarrollo de software, tiene que plantearlo de forma en fases. Vamos a generar un prototipo que cumpla con estas características de acuerdo a las necesidades que plantea y el contexto que yo tengo, basado en los componentes que nosotros definimos desde un principio. Las características del estudiante a nivel tecnológico y socioeconómicas, la mediación que hace el profesor y el recurso que tiene el estudiante. Entonces, de acá es donde uno, con el conocimiento, con los hallazgos, entonces decide escoger ciertas características del metaverso, como la parte social, que sea descentralizado, con algunos límites, porque no puede ser ilimitado, sin límites. Porque el espacio puede ser muy creativo y también puede ser muy subjetivo. Entonces hay que ajustarlo, hay que ajustar el prototipo del desarrollo de software de una forma escalonada en fases, no escalonada de ir liberándolo, sino una forma escalonada de cuál va a ser los límites de acuerdo a las características tecnológicas y también las posibilidades de programación, porque recordemos que detrás de todo un desarrollo de software hay todo el aspecto de diagramación, programación y escenarios con guiones. Entonces es ahí donde uno cuidadosamente tiene que tener esa perspectiva de a dónde quiere llegar de acuerdo a las características de metaverso. Hoy en día es muy importante, creo que estas propuestas, principalmente para ayudar a la mediación y no sentirse frustrado, como dicen ahora en día, con la inteligencia artificial, sino más bien es generar oportunidades para que el estudiante interactúe y aplique sus habilidades y sus conocimientos sin la necesidad de estar interactuando con herramientas que le den las respuestas. Entonces, por aquí vamos también en ese camino en tiempos de pospandemia, mejorando la mediación y la evaluación en bienestar de la calidad educativa de la educación superior. Gracias. Excelente, muchas gracias, Jorge. Y bueno, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, pero ponemos a su disposición para el público que nos está escuchando y sin lugar a duda para los investigadores, que no están todos, pero por temas de tiempo fueron los que presentaron, vamos a poner a disposición la presentación. Yo quiero agradecerles a doña Rosita, a doña Sareli y a don Jorge por esta extraordinaria presentación. Como les dije, no están todos, el equipo aquí, que por temas de tiempo no podían todos presentar, pero agradecerles. O sea, yo creo que estos espacios son fundamentales y bueno, ya vamos a tener además ahora otro insumo que son los resultados del informe del Estado de la Educación, donde justamente este tipo de investigaciones lo que puede hacer es aportar justamente a revertir aquellos efectos que estamos teniendo en la educación general. Quiero agradecerle también al equipo de producción de SINAES y a todas las personas del sector académico que desde diversos países se han conectado a este encuentro virtual. Recuerden que las preguntas que no quedaron respondidas en este momento van a estar disponibles en el sitio web. Les invitamos a que nos acompañen, por favor, el próximo jueves 14 de septiembre al 9º Encuentro Académico Virtual, en el que se van a presentar los resultados de otra investigación. En este caso, esta investigación se titula La técnica Small Private Online Courses,
experiencias en las aulas universitarias por parte del equipo de investigación de la Universidad de Costa Rica. Realmente muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un bonito jueves y nos vemos en la próxima sesión del encuentro virtual. Muchas gracias al equipo AUNED y al equipo de SINAES, por supuesto. Hasta luego.